Cuando vimos ese choque de cabezas entre Raúl Jiménez y David Luiz a finales del mes de noviembre en ese partido que nos paró el alma por cómo cayó el mexicano en la cancha y sufrió una fractura de cráneo, estuvimos de acuerdo en que no hay un protocolo para estos casos de conmoción cerebral, pero hoy parece haber luz al final del túnel porque FIFA activará sustitución del jugador que sufre ese golpe en la cabeza en un partido por otro, independientemente de las sustituciones realizadas previamente. Y eso se hará a partir del próximo Mundial de Clubes en Qatar 2021. Esta nueva regla es el primer paso para ese protocolo que tanto necesita el fútbol. Mauricio. Sí, saludos a todos, pero está incompleta. Yo estaba leyendo el comunicado de FIFA y hay un solo tema que me sigue preocupando. La determinación sigue enfocada a cuidar el juego y no tanto al futbolista, porque no nos dice quién va a tomar la decisión. Y se sigue cometiendo un grave error que es el propio club determinar si uno de sus jugadores tiene o no una conmoción cerebral. A donde tiene que llegar FIFA y a donde tiene que llegar el fútbol es a tener un médico independiente que no pertenezca a ninguno de los clubes involucrados en el partido y él tome la última decisión. Incluso hay varias etapas en las que se puede detectar una conmoción cerebral. El caso de Raúl Jiménez fue obvio, estaba a la vista de todos nosotros y fue dramático, pero hay contactos, hay choques en donde no necesariamente el jugador se va a quedar tirado durante 20 minutos para recibir una atención médica. Por eso se necesita, como pasa en otras ligas, particularmente en Estados Unidos, que haya un médico independiente monitoreando y que tenga la capacidad de tener una comunicación con el árbitro para decir, para el partido, porque este futbolista necesita ser examinado. Hasta que no llegue ese momento, entonces podemos decir que la FIFA ha hecho un ejercicio completo para atacar este que es un serio problema. Que es un buen paso hacia adelante, sin duda. Que se tenía que tomar, no hay una sola pregunta al respecto. Pero creo que es incompleto porque sigue cuidando primero el juego, el de, bueno, vamos a hacer otro cambio para que un equipo no se quede con 10, que al futbolista, que es el que verdaderamente hay que cuidar. Esta decisión la toma el International Board, Rodrigo, en base a lo sucedido recientemente, a la presión, o es algo que se venía buscando y pidiendo a gritos. A mí voy a hacer una opinión que yo no sé si a toda la gente que va a comentar aquí abajo en la cajita de descripción y en comentarios les va a hacer mucha gracia o no, pero primero no sé de dónde viene porque yo no, por lo menos aquí en Europa no se ve una presión al respecto y segundo, es una cosa que voy a decir, que nadie me la tome por ser muy poco o al revés, muy poco humana, ¿no? Pero quiero decir, al final... ¿Por qué sí con una conmoción cerebral y por qué no con una rotura del ligamento cruzado de una rodilla, por ejemplo? ¿No? Es una, no sé, aquí en España ha causado un poco de sorpresa este hecho que obviamente todos entendemos que si pasa algo como pasó con lo de Raúl Jiménez, obviamente es algo gravísimo y siempre está la salud por encima del rendimiento colectivo y más con el rendimiento futbolístico, ¿no? Porque el deporte queda a un lado. Pero ¿por qué sí con la conmoción cerebral y por qué no con una lesión más grave pues de rodilla o de tobillo? Es la gran duda que a mí se me ocurre en el momento que leí la noticia, porque eso al final te da la sensación de que al futbolista solo se le cuida si recibe un golpe en la cabeza y no si se rompe una rodilla o si se rompe, porque al final vas a estar mucho más tiempo de baja con la rodilla o con el tobillo que con la cabeza. No sé. Lo que pasa es que conmociones cerebrales pueden acabar con la vida del jugador y FIFA anuncia este cambio en la regla priorizando la salud de los jugadores precisamente. ¿Les faltó algo, Andrés? ¿Cómo lo interpretas tú y cómo le respondes a Rodrigo su duda? A ver, yo quiero un saludo para todos. Que la respuesta de los Rodrigo es: el jugador de fútbol corre el riesgo de seguir expuesto a seguir jugando con una conmoción cerebral porque el técnico lo mira y dice, puede seguir corriendo, sí, puede estar jugando, no me puedo quedar sin un cambio ahora. Entonces lo que la FIFA hace es darle la oportunidad de hacer un cambio ahora y no tengas el riesgo de un jugador con una conmoción cerebral en el campo de juego, que si tuviera una rodilla rota o el escenario que plantea Rodrigo, automáticamente el jugador no puede seguir. Entonces no se expone, me parece a mí, el jugador a una situación más grave, como se ha expuesto seguramente en más de una ocasión, a un jugador que con un golpe, que con una conmoción, dice, porque el jugador siempre dice, puedo seguir, el jugador siempre quiere seguir jugando al fútbol, porque está preparado para eso, aunque médicamente lo más lógico sea que deje el campo de juego. Entonces yo creo que en eso la FIFA está bien en facilitarle el escenario para que el jugador o para que el técnico
tenga la decisión más fácil de decir, ok, voy a sacar un jugador que tiene una conmoción y no me va a costar tanto, no lo voy a arriesgar por el cambio. Después estoy bastante de acuerdo con lo que dice Mau, pero que también tenemos que entender que no es fácil de establecerlo en todo el mundo. La comparación siempre con Estados Unidos es hasta traicionera, porque Estados Unidos es un submundo donde las ligas son cerradas, donde hay muchísimo dinero y donde se juega en otro escenario. Llevar esto a un deporte mucho más masivo como es el fútbol en todo el mundo es mucho más cómodo de hacerlo en un mundial de clubes, que es un torneo cerrado, donde sí, la FIFA puede poner un doctor a disposición para que diga, este jugador no puede seguir, no corramos el riesgo con este, hagamos un cambio, pero después masificar eso a todas las ligas, a todas las divisiones, a todo el mundo, creo que es un desafío muy difícil de cumplir. Pero tú no crees que está la palabra y la voluntad de FIFA de ir hacia ese camino, Sí. de que ese protocolo esté implementado y que el médico independiente y todo lo que ustedes, las maravillosas ideas que llevan mencionando aquí a partir de ese incidente espantoso y dramático que le vimos a Raúl Jiménez, todos estamos en vela, siguiendo Ahora, su recuperación. ¿Estamos en buen camino? Sí, y para secundar lo que dice Andrés, tiene razón. O sea, no en un partido de la cuarta división de Andorra se va a poder tener un médico independiente, pero donde se pueda, hay que tenerlo, porque ahí se va a comenzar a poner el ejemplo. Y yo estoy bien con lo que dice Rodri, y quiero agregarle todavía otro elemento al abogado del diablo, si se me permite, porque creo que es importante quién va a tomar la determinación de que un futbolista haya sufrido una lesión cerebral. No siempre, vuelvo al mismo punto, no siempre una lesión cerebral se detecta como en el caso obvio del de Raúl. Hay otros casos donde puede haber un choque de cabezas y el futbolista parece que está bien, no presenta un síntoma y realmente puede tener una lesión cerebral. ¿Quién va a tomar la decisión? Porque yo no quiero, y a lo mejor también puede ser chocante que plantee este punto, pero pues lo lamento, creo que es importante que no se vaya a prestar para mala praxis, que no se vaya a prestar para que en un partido difícil, un técnico le diga a un jugador, mira, si hay un choque de cabezas, haz como que, y necesitamos hacer otro cambio, hacemos otro cambio. ¿Quién va a tomar la decisión? Por eso para mí ese es el punto fundamental que no ataca el comunicado que mandó hoy FIFA. Hasta que no nos digan quién va a tomar la decisión, que además pues no puede ser el árbitro, porque el árbitro no es un médico, no es un especialista en medicina. Y si vamos a confiar entonces nada más en lo que hagan los clubes, pues tenemos que hacerlo, no nos queda de otra, pero sí creo que en eventos FIFA, en eventos grandes, en primera división, se tiene que poner el ejemplo con un médico independiente. ¿Pero ustedes creen que se puede hacer algo para evitar que suceda ese choque de cabeza o se No, acabaría con la es parte del esencia del juego. deporte? No, es parte del juego. Es Es parte del imposible. juego. O sea, Es lo imposible asumimos. porque quiero decir, no vas a acabar como hacen en Estados Unidos, creo, los menores de 16 años de jugar con un casquito, ¿no? O sea, quiero decir, O el no se siguiente puede paso puede ser cabecear. eso. En ciertas Claro. ligas infantiles está prohibido cabecear. Pero a Eso mí, es, me, eso a mí me descuadró mucho ese día que sucede este incidente, el saber y enterarme que David Luiz se fue manejando a su casa y que terminó de jugar todo el partido. Entonces, ¿no habría medidas para también ese cuidado integral de todos los jugadores envueltos en una eventualidad como esta? A ver, yo estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho en líneas generales. Tiene que haber alguien que tome la determinación y que el que tome la determinación no pertenezca a ninguna de las dos partes porque por esencia misma la competitividad de un equipo de fútbol expondrá a que este tipo de situaciones se preste para sacar ventaja. Es la historia del fútbol e ignorar eso sería cometer un error gigantesco. Entonces, en eso estoy de acuerdo con Mau de tiene que haber alguien que no tenga interés alguno en ninguna de las dos partes en decir, bueno, este es el protocolo y yo soy el que va a tomar la decisión y estoy basado en esta información o en esta autoridad para tomar esa determinación. Después, si David Luiz se va al auto, a su casa, ya es un problema del club. Me parece que de un club del nivel que tiene el Arsenal, con los doctores que tiene el Arsenal, bueno, tiene que tomar una política interior como para decir, y creo que todos debemos ir aprendiendo de la experiencia que vamos viviendo, decir, bueno, David Luiz, ¿sabes qué? Tomate un taxi, te vamos a llevar, te vamos a poner un chofer, no te vayas manejando, ¿cuál es el riesgo? Creo que a ese nivel de este tipo de clubes ya la FIFA no se puede meter y que le corresponde a cada uno gestionar su propio plantel. Pero a la hora del partido estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio, alguien tiene que tomar la determinación y la persona que tome la determinación no tiene que ser parte de ninguno de los dos equipos porque siempre se va a querer utilizar para sacar ventaja de alguna situación. Y la persona que tome la determinación no puede formar parte de ninguna de las dos partes.
Y Ujú. tendremos que ir aprendiendo todos con la utilización de una medida así, porque es un problema que el fútbol tiene, que tendrá que ir solucionándolo y que no lo puede cambiar desde la forma de jugar el deporte, sino en cómo reaccionar al escenario que se da de un choque de cabezas. En conclusión, esta nueva regla no es suficiente, pero es un buen comienzo. Y hablando de comienzos, del 1 al 11 de febrero se disputará este Mundial de Clubes en Qatar con la participación de Tigres, campeón de CONCACAF, y del Bayern de Múnich, campeón de la Champions, entre otros equipos.